Qué maravilloso poder adorar al Señor. Y como dice el canto, su amor es profundo, es sobrenatural. Amigo y hermano que nos escucha a través de las redes sociales, nos ve a través de las redes sociales a esta hora, es bueno que entendamos que usted y yo no podemos movernos en lo natural, tenemos que movernos en lo sobrenatural de Dios. Ahí está tu bendición y mi bendición, y podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Movamos en lo sobrenatural de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos. Qué bueno poder estar una vez más, conectarnos junto a ustedes. Continuamos con el estudio que hemos venido dando a través de este enfoque bíblico en cuanto a lo que es el uso o los usos particulares de la fe o del término fe. Es importante que entendamos esto cada uno de nosotros, y hoy vamos a concluir con este enfoque en cuanto a lo que es los usos particulares del término fe. Y quiero entrarme un poco en lo que es en el libro de Hebreos, que es uno de los libros que nos habla sobre la fe y de los autores de la fe. Y el autor de la epístola de los Hebreos considera que la fe es una característica invariable del pueblo de Dios, y en esa inmensa y gran galería de hombres y mujeres de los cuales nos habla el libro de Hebreos, nos trae a memoria los héroes de la fe, los héroes del pasado, y nos muestra este maravilloso libro, esta epístola, que en cada caso de estos héroes ellos ilustran el gran tema de la fe. Y para ello quiero que leamos Hebreos capítulo 11, específicamente el verso 6. Amén. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces podemos ver cómo la epístola del libro de los Hebreos, específicamente el capítulo 11, que en cada caso de estos héroes de la fe ilustra el gran tema del cual nos hablan, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo queremos agradar a Dios, es necesario que haya fe en usted y en mí. Es lo que la palabra del Señor nos enseña a través de esta epístola, y especialmente en cuanto a lo que es el autor de este libro, le interesa el contraste que hay entre la fe y la vista. El contraste, porque hay un contraste entre la fe y la vista, del cual nos habla la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer en el mismo capítulo 11, el verso 1. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, ahí podemos ver el contraste que hay entre la fe y la vista. Por eso el autor de la epístola dice: es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que hay un contraste, y pone de manifiesto el hecho de que los hombres que no tenían ninguna prueba externa del cual ellos podían apoyarse o tener una aceptación firme, ¿verdad? Sin embargo, las promesas de Dios, en otras palabras, caminaban por fe y no por vista. Entonces vemos que hay un contraste en esto, en cuanto a lo que es la fe y la vista, de lo cual nos habla el autor de la epístola de los Hebreos. Pero como le decía, sin embargo, las promesas de Dios, en otras palabras, nos instan a nosotros a caminar por fe y no por vista. Y de otros escritores del Nuevo Testamento debemos considerar a Santiago, desde el momento en que a menudo se ha considerado que se oponía a Pablo en este sentido, en cuanto a lo que es la fe. Mientras Pablo insiste en que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, Santiago sostiene que el hombre es justificado
por las obras y no solamente por la fe. Pero usted y yo debemos de entender que el apóstol Pablo está hablando de las obras de la ley. Entonces vemos que no hay una oposición, no es que estén en contra el uno del otro, no. Es que Pablo está hablando de que el hombre es justificado por la fe y no en las obras de la ley. Mas sin embargo, Santiago sostiene de que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña Santiago capítulo 6, ¿verdad? Verso 2, perdón, Santiago capítulo 2, verso 24, dice lo siguiente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, para Santiago, el hombre es justificado por las obras y también por la fe. No solamente por la fe, también por las obras. Pero más adelante vamos a ver de cuáles obras está hablando Santiago. Porque sin embargo, aquí solo tenemos una contradicción verbal. Es una contradicción verbal. No es que esté en contradicción Santiago en cuanto a lo que Pablo insistía, de que era por fe que usted y yo somos justificados y no por las obras de la ley. Entonces, el tipo de fe al que se oponía Santiago no es a la fe cálida y personal en un Salvador vivo. No es de eso lo que está hablando Santiago o de lo que habla Pablo, sino de una fe que el mismo Santiago describe de esta manera, según el capítulo 2, verso 19, que dice: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Miren lo que nos dice Santiago en este capítulo. Tú crees a Dios que es uno, bien hace. Hacemos bien creer que hay uno, pero también nos dice: también los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos claramente lo que este apóstol tiene en mente. Es un asentimiento intelectual a ciertas verdades. De esto está hablando Santiago. Asentimiento que no se basa en una vida vivida de conformidad con esas verdades. Porque ahora vamos a leer mucho más adelante, en el capítulo 2, del mismo capítulo 2, versos 14 y 16, mire lo que nos dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Entonces Santiago nos está hablando de que usted y yo tenemos que tener fe, o somos justificados por fe, pero una fe con obra. Por eso dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? O sea que mi fe debe de tener obra según Santiago. Y sigue diciendo el verso 15: y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y el verso 16 dice: y alguno de vosotros dice: y en paz, calentaos, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces vemos de la obra que está hablando Santiago. Voy a hablar en mis palabras de lo que la palabra nos enseña, lo que nos habla Santiago. Él está diciendo: si alguno de vosotros dice: y en paz y calentados y saciados, pero no sacia la necesidad, no aporta a la necesidad que estas personas tienen, en cuanto a lo que dice el verso 15, que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, tienen necesidad de cubrirse, de vestirse, podríamos hablar de otros, pueden tener necesidad de comida, y nosotros no suplimos esa necesidad. ¿De qué me sirve decir que tengo fe? De esa es la fe sin obra que está hablando Santiago. Entonces, si usted y yo tenemos fe, Santiago nos demanda a nosotros que para que podamos ser justificados, no solamente es necesario decir tener fe, debemos de poner por obra esa fe, ¿verdad? Si alguien tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de vestido, y usted puede suplir esa necesidad, usted debe de hacerlo. Esa es la obra que Santiago nos está hablando a cada uno de nosotros. Esto es importante, y aquí podemos ver que Santiago está muy lejos de oponerse a la fe en el sentido pleno, que en todo momento le presupone al comienzo de su libro, cuando habla naturalmente de la prueba de vuestra fe, porque está hablando en el capítulo 1, versículo 3, la prueba de vuestra fe, y exhorta a sus lectores que su fe, escúcheme, en el verso 1 del capítulo 2 dice: su fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Mi fe que está puesta en nuestro Señor Jesucristo debe hacerse sin acepción de persona. O sea que si Dios me ha bendecido, de esta manera para que pueda entender, si Dios me ha bendecido, ¿verdad? Yo puedo bendecir a las personas, no tengo que escoger a una persona específica para bendecirle. Debo de bendecir a aquella persona que Dios pone delante de mi camino, ¿verdad? Cual sea la necesidad que tenga. Tú puedes bendecir a la persona, no podemos hacer excepción de personas ninguno de nosotros, porque la palabra nos enseña que Jesucristo no hace excepción de personas. Entonces nosotros tampoco. Entonces nuestra fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Esto nos habla la palabra del Señor, pero da por entendido, ¿verdad? Santiago a cada uno de nosotros esto. Entonces Santiago critica una fe equivocada. ¿Por qué una fe equivocada? Porque decir tener fe y no hacer la obra, para él es una fe equivocada. Y da por entendido que todos reconocen la necesidad de una fe correcta. Y es importante que usted y yo reconozcamos que tenemos la necesidad de una fe correcta, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si tú y yo tenemos para suplir la necesidad de alguien, ¿por qué lo vamos a mandar que vaya en paz cuando usted y yo podemos suplir esa necesidad? Esto es importante. Por eso Dios te bendice para que tú puedas bendecir también a otros. Esto es importante, reconocer que necesitamos una fe correcta cada uno de nosotros. Además, cuando habla de obra, no se refiere a lo que Pablo quiere significar con este término, porque Pablo está hablando de las obras de la ley. Mas sin embargo, Santiago está hablando de las obras que usted y yo podamos hacer: ser generoso, ser misericordioso, ser compasivo, cada uno de nosotros. De eso está hablando Santiago. Entonces vemos que no hay una contradicción, no se está oponiendo Santiago a lo que Pablo está enseñando. Él está hablando de una obra que usted y yo tenemos que hacer cada uno de nosotros para mostrar el amor de Cristo que hay en tu vida y en mi vida a través de la fe y a través de las obras. Entonces, de esa manera, usted y yo somos justificados según lo que nos enseña Santiago, ¿verdad? Mire, Pablo piensa en la obediencia a los mandatos de la ley, considerados como un sistema por el cual el hombre puede hacerse merecedor de la salvación. Eso piensa Pablo. Para Santiago la ley es la ley de la libertad. La ley de la libertad es para Santiago, según Santiago capítulo 2, verso 12. La ley de la libertad. Entonces, mientras Pablo piensa en la obediencia a los mandamientos de la ley, considerado como un sistema por el cual el hombre puede hacerse merecedor de la salvación. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Pablo está hablando de las obras de la ley. No es necesario que usted y yo obedezcamos, que usted y yo practiquemos, ¿verdad? Este tipo de cosas para poder obtener la salvación. De eso es lo que Pablo está hablando. Somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, no se me puede condenar o no se me puede juzgar si no estoy haciendo las obras de la ley, de la cual Pablo está hablando, de que eso no nos va a justificar. O sea, eso no es considerado, es lo que Pablo piensa, no es considerado en obedecerlo para yo poder obtener la salvación. No es considerado, es lo que Pablo piensa en cuanto a la obediencia a esos mandatos. No, es obediencia a Cristo Jesús, porque Dios vivimos por gracia. Por gracia estamos viviendo cada uno de nosotros, no bajo la ley, ninguno de nosotros. Entonces no nos hacemos merecedor de la salvación cumpliendo la ley, nos hacemos merecedor a través de Cristo, y a través de Cristo somos justificados. Y es ahí donde entra Santiago y nos enseña a cada uno de nosotros que esa fe debe de tener obra, debe de tener una obra que justifique lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos. Esto es importante. Entonces, sus obras en realidad se parecen al fruto del Espíritu Santo, de esa ley de libertad que nos da la palabra del Señor. Mire, Pablo nos habla de esto a cada uno de nosotros, de los frutos del Espíritu Santo, y se trata de cálidos actos de amor, cálidos actos de amor que surgen de una actitud correcta hacia Dios.
De eso surge ese amor, ese cálido amor que usted y yo tenemos, que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, que nos lo ha demostrado a cada uno de nosotros. De eso está hablando el Espíritu Santo, está hablando Pablo en cuanto al Espíritu Santo. De esas obras en realidad se parecen a las del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? Son los frutos de la fe. Son los frutos de la fe, de que usted y yo podamos amar a los demás. Aún la palabra del Señor nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Y eso es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hay en nosotros, que nos lleva a nosotros a tener un cambio, a mirar las cosas diferentes, a creer lo que la palabra del Señor nos dice, que debemos de amar a nuestros enemigos. Esto es importante. Entonces, a lo que se opone Santiago es a la afirmación de que hay fe, aun cuando no haya obras que la valen. A eso es lo que se opone Santiago, ¿verdad? Entonces, para Santiago debe de haber una obra que avale esa fe. Debe de haber una obra que avale la fe. Porque usted puede venir a cualquiera de nosotros y decir: tengo necesidad de alimento, y simplemente oramos y le enviamos: ven y en paz, pero no suplimos la necesidad. Entonces Santiago nos enseña que la fe que usted y yo tenemos es que tenemos que compartir lo que tenemos con las demás personas, y eso va a avalar la fe en usted, me va a afirmar esa fe que tenemos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Entonces la fe indudablemente es uno de los conceptos más importantes en todo el Nuevo Testamento. Pero usted y yo tenemos que estar claros, no hay oposición en cuanto a las obras que habla Pablo y en cuanto a las obras que habla Santiago. Para Santiago debe haber algo que avale tu fe y mi fe. Debe haber algo que avale, una obra que avale esa fe en cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver que indudablemente es uno de los conceptos más importantes en todo el Nuevo Testamento, es la fe. Y en todas partes se le exige y se insta en esa importancia. Siempre que predicamos, siempre que enseñamos, instamos en lo importante, lo necesario, se exige y se insta en tener fe, en vivir bajo la fe, en fe cada uno de nosotros. Y tener fe significa abandonar, escúcheme, abandonar todo lo que significa tus propios recursos, tu propia sabiduría. Tenemos que abandonar toda confianza en nuestros propios recursos. Eso es fe, eso significa fe. Eso significa tener fe, abandonar toda confianza en nuestros propios recursos y entregarnos en una reserva a la misericordia de Dios. Entregarse sin reserva a la misericordia de Dios. De esto nos habla la palabra del Señor. Tener fe, amigo y hermano que nos escucha, significa aferrarse a las promesas de Dios en Cristo Jesús. Eso es tener fe. Confiar enteramente en la obra perfecta de Cristo en pro de la salvación suya y mía. Eso es tener fe. Eso significa tener fe, aferrarnos a las promesas de Dios en Cristo Jesús, aferrarnos a esa obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo de Dios, que mora en usted y que mora en mí, para nuestra fortaleza diaria. Porque es necesario que el Espíritu Santo more en usted y en mí. Esto es importante, que usted y yo lo entendamos. Entonces la fe requiere, escúcheme amigo y hermano, la fe requiere confianza plena en Dios y obediencia plena en Él. Una obediencia total en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en cada promesa que la palabra nos da a cada uno de nosotros, tenemos que vivir confiados en ti. Tú debes vivir confiado en Dios, en Cristo y en esta palabra que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahí vamos a obtener esa gran bendición que usted y yo podamos tener. Entonces yo te pido, te insto que busques, que vivas en fe, que seas lleno de ese don que viene de parte del Señor. Y así como dice Santiago, como nos enseña Santiago, que esa fe traiga obras que avalen esa fe que usted y yo decimos tener. Esto es importante, que avalen, porque la palabra del Señor nos enseña
¿verdad? A cada uno de nosotros la importancia que es para usted y para mí tener fe. Hermano y amigo, hoy terminamos con este enfoque bíblico sobre lo que es los usos particulares del término fe, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y vemos la importancia que tiene en el Nuevo como en el Antiguo de tener fe. No nos podemos obviar ninguno de nosotros que aunque la palabra fe es escasa en el Antiguo Testamento, no es que ellos no hayan tenido fe o no hayan vivido por fe. Vivieron por fe, al igual que cada uno de nosotros. Quiero que oremos en esta maravillosa tarde. Cada uno, levanta ahí tu mano donde estás. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias.